Recoge tus cosas y lárgate de aquí. En esta casa ya no hay espacio para ti. Don Osman, se lo suplico, por favor. Se lo ruego. No tengo a dónde ir. Escúcheme, por favor. Escúcheme. Ya escuché suficiente el día que viniste aquí descalza pidiendo trabajo. Alexis, diles la verdad. Diles que este hijo es tuyo, que prometiste que nos ibas a cuidar. Él nunca le prometió nada a una empleada. Pero mira, a mí sí. Conmigo sí cerró un pacto. Una niña. Alexis, mírame. Yo tengo a nuestro hijo en mi vientre. No me Ese puedes es tu hacer problema. esto. No, por favor. Mi hijo se casa con quien le conviene a esta familia. Usted me conoce. He trabajado por más de 3 años en su casa. He cocinado, he planchado, he trapeado, les he servido sin ninguna queja. ¿Y cómo terminaste? Embarazada del patrón. ¿Qué? ¿Pensaste quedarte con todo? ¿Eso es lo que soñabas? No, yo no soñaba con dinero. Yo soñaba con una familia. ¿Con una familia? Las familias se construyen con bienes, dinero, con apellido, no con lástima. Alexis, te lo suplico, no por mí, por nuestro hijo. Prometiste que nos ibas a cuidar. Por favor. Mi padre tiene razón. Es mejor dejarlo así. ¿Verdad? ¿De qué razón hablan? ¿De qué? Yo no prometí nada por escrito. Es mejor que lo olvides y lárgate de aquí. Lárgate ahora mismo, antes que pida a alguien que te eche de aquí. Por favor. Ya. Llévate tu drama a otra parte, porque aquí solamente estás manchando el piso. Está bien. Ustedes ganan. Me voy. No voy a permitir que me sigan humillando de esta forma. Pero algún día se van a arrepentir de lo que están haciendo. Vamos a seguir con lo nuestro. Me corta. No importa cuánto le marque. Me va a cortar. Me va a ignorar. Como si yo no hubiera sido nada en su vida. Alexis, por favor, no lo hagas. No me ignores. Tú eres todo lo que tengo. Soy mi hijo, son todo lo que yo tengo. Alexis. ¿Y ahora quién llamo? No tengo a nadie más. Las únicas personas en las que confiaban acaban de botarme a la calle. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Mi único pecado solo fue creer en ellos. Solo fue creer en ti, Alexis. Perdona a tu mamá. Te está trayendo a este mundo que no tiene nada para ofrecerte. Nada. Mi amor, perdóname.
Mira a tu papá, mi amor. Aquí está sonriendo. Tan felices. Y hoy me cerró la puerta en la cara, sin decirme nada, negándome por completo. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. Tu mamá no se va a rendir. Tu mamá es fuerte. Te prometo que voy a volver a hablar con tu padre. Estoy segura que todo esto es un malentendido. Seguro lo hizo obligado por tu abuelo. Pero yo sé que tu papá nos ama. Yo no me voy a rendir. Te prometo que lo voy a arreglar todo. Voy a buscar de nuevo a tu papá. Y juntos te sacaremos adelante. Miren nada más. La señora que se iba a quedar con la casa ahora está deambulando por la calle. Déjeme en paz, Joyce. No le estoy haciendo nada. Antes limpiabas los pisos de mi futura casa. ¿Y ahora? Ni siquiera te alcanza para un cuarto. Sí, yo limpiaba. Y no me avergüenza. La que debería avergonzarse es otra. ¿Vergüenza yo? ¿Por qué? Yo sí salí por la puerta grande. En cambio tú saliste por la puerta de atrás. Y no solo eso. Siempre has sido una arrastrada, una cualquiera, que quería quedarse con el jefe, que pensaba que él se fijaría en ti. Sí, puede que sea una tonta que creyó una promesa de amor. Me enamoré, pero eso no es un delito. Y no salí por la puerta de atrás, porque yo no le robé a nadie. Trabajé siempre honradamente. ¿Honrada? ¿Qué hiciste? Te metiste en la cama del hijo del jefe. ¿Ah? Y solamente para subir de nivel. Pero nada de eso te resultó. Piense lo que se le dé la gana. No me importa. Hay algo que usted no puede cambiar. Este hijo es de Alexis. De ese bastardo encárgate tú. Y ya olvídate de Alexis y de Don Osman. Porque si no lo haces, te juro que te vas a arrepentir. A mí no me interesa su dinero. Lo único que voy a buscar es que reconozcan a mi hijo. Pues nadie lo va a hacer. Muy pronto me voy a casar con él. Y todo este problema será olvidado. Y yo seré dueña de todo lo que tú querías tener algún día. Pues, quédese con todo el dinero que tanto dice que se va a quedar. Al fin, eso no compra lo que usted quiere, ni tampoco lo que va a perder. ¿Perder? Yo recién estoy empezando a ganar. Tú sí perdiste. Te quedaste como una cualquiera, en la calle sin nada y con un paquete. Ahí es donde mereces estar, en la calle. Y mejor que te quedes calladita. Ahora estás tomando el lugar que realmente te corresponde. Toma. Este dinero será lo último que veas de esta familia. Nunca más te acerques a ellos. ¿Me escuchaste? Alexis, solo dame un par de minutos, por favor. No vengo a pelear. Necesito que hablemos, ¿sí? Por
favor, escúchame. Tatiana, nuestra relación terminó cuando mi padre lo decidió, entiéndelo. ¿Tu padre también decide a quién amas? ¿Olvidas que yo llevo a tu hijo en mi vientre? Mira, no quiero que me hagas un escándalo frente a la empresa, ¿sí? Escándalo. Sí. Llevo días en la calle y a ti te importa lo que va a decir la gente. Pues eso no me importa. Yo me voy a casar con Joyce. Ese es mi futuro ahora. Pero tú dijiste que me amabas. Me prometiste una familia, Alexis. Eso fue antes, Tatiana. Entiéndelo. Yo no voy a arruinar mi futuro por eso. Por eso. Hace unos meses elegías conmigo cómo se llamaría. Dijiste que le ibas a poner el nombre de tu abuelo. Pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque mi padre ya tiene planeada la boda, tiene la empresa, tiene todo. Yo no voy a dejar todo eso por eso. Tú ya tienes tu futuro arreglado. ¿Y mi hijo qué? Él no merece nacer en medio de todo esto. ¿Sabes qué? Para evitarnos tanto problema, mejor no te vas lejos de aquí y no vuelves nunca más. Quiero tu asqueroso dinero. Simplemente quiero que lo reconozcas y dejes de negarlo. Ese niño no va a tener mi apellido, Tatiana, entiéndelo. Ni siquiera quiero tu apellido. Ni siquiera pido eso. Solo quiero que no le des la espalda. Te di una opción, Tatiana. Si no la tomas, es problema tuyo. Eres un cobarde. Un completo cobarde. Solo te digo una cosa. Si algún día lo buscas, espero que no sea demasiado tarde. Si me vuelves a amenazar, mi padre se va a encargar de esto. Una opción, Tatiana, te di. Pero no. Cobarde. Don Osman, necesito hablar con usted. Vaya. Así que volviste. Creo que te advirtieron que no te acerques y mírate. Aquí estás, muchachita. Necesito que me escuche. Su nieto necesita de usted. Sí, su nieto. Yo no tengo ningún nieto. Yo tengo un hijo que se va a casar en 3 semanas. Este niño que yo llevo en mis entrañas es su nieto. Tiene su sangre, aunque ustedes lo nieguen. La sangre no se gana con palabras, Tatiana. ¿Y tú? No tienes ninguna prueba. Claro que la tengo. Por supuesto que la tengo. Tengo a mi hijo. Yo puedo hablar con la familia de la señorita Joyce y contarles toda la verdad. Pues, adelante. Anda. Cuéntales. ¿Quién le va a creer a una empleada que duerme en la calle? ¿Ah? Pues esta empleada que duerme en la calle tiene la verdad de su lado. Y aunque lo niegue, usted tiene miedo de mí. ¿Qué es lo que le molesta, don Osman? ¿Qué es lo que le molesta de mí? ¿Molestarme? Nada me molesta. Me estorbas. Esa boda, cuando se realice, va a unir mi empresa como un gran imperio. Y tú no vas a impedirlo. La gente no es tonta. La gente no es tonta y tarde o temprano se van a dar cuenta de que este hijo es su nieto y que lleva su sangre. Este hijo es su nieto. Yo tengo abogados. Tengo poder. Tengo influencias. Tengo apellido. ¿Y tú? ¿Qué tienes?
Esa bolsa, la calle de un embarazo, eso es tener algo. Esta bolsa y un embarazo. Un embarazo que es de su hijo. Y eso usted no lo puede cambiar. Más te vale que cierres la boca. Si tú la abres, yo personalmente me voy a encargar de que nadie te dé trabajo ni techo en esta ciudad. ¿Entiende, muchacho? ¡No me amenace! ¿Qué? ¿Ahora también me va a quitar el derecho de vivir? Yo te puedo quitar el derecho que tú quieras. Aprende algo. Contra el dinero, la razón no sirve. Don Osman, por favor. Por favor, tenga un poco de misericordia. Trabajé más de 3 años en su casa. Soy un ser humano que siente. Tatiana, los favores jamás se cobran con chantajes. Debiste mirar bien dónde te estabas metiendo. Todos ustedes, toda su familia, son unos desgraciados, son unos infelices. Pero el dinero no compra la conciencia de la gente. Tatiana, ¿no me ves? Yo tengo mi conciencia muy tranquila. Deberías preocuparte por la tuya. Mírate, sola, sin nada. Por favor, que venga seguridad y retire a la señorita. Y asegúrense que no vuelva a entrar. Algún día se van a arrepentir de lo que están haciendo. Y no hace falta que nadie me saque. Yo misma me voy. Adelante, vete. Pero no olvides que cada paso que des, cada acción que hagas, yo la sabré. Yo me entero de todo, Tatiana. Otra noche en la calle. La tercera para ser exacta. No importa dónde vaya, nadie me quiere ayudar. Ni en el albergue. Tengo que encontrar un lugar donde pasar la noche. ¿Qué hace? ¡No! ¡Espere! ¡No! ¡No, señor! ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Regrese. Es lo único que tengo, por Dios. No. No fue difícil encontrarte. La gente por unos cuantos billetes habla. ¿A qué viene? ¿A humillarme otra vez? Yo no tengo nada que pueda quitarme. No. Vine con una oportunidad.
Mírate. Sola, embarazada, sin un techo. Su preocupación llega un poco tarde, ¿no cree? 3 días para ser exacta. Aquí dentro hay dinero. Para que te vayas lejos. Y el pasaje para que lo hagas hoy mismo. ¿A cambio de qué? Usted nunca da nada por nada. A cambio de una firma. Que firmes un documento en el cual dices que ese hijo, tu hijo, no tiene nada que ver con mi familia. Lo sabía. Quiere que niegue a mi hijo. Que firme diciendo que no es hijo de Alexis. Quiero que seas inteligente. ¿Inteligente? ¿Para usted es inteligente vender a un hijo a cambio de un poco de dinero? En 3 días se celebra una boda. Y no quiero que tú estés presente. Por un instante, casi le dijo que sí. Por él. Para que no tenga hambre. Acéptalo. Es lo más sensato que puedes hacer en tu situación. ¿No te das cuenta? No. No voy a firmar. Si lo hago, acepto que mi hijo es una mentira, que es un bastardo. Y eso no lo voy a hacer ni por todo el dinero del mundo. Como quieras. Como quieras. Pero recuerda, eres tú quien rechazó esta oportunidad. Usted quiso comprar mi silencio. Y le salió mal. Ya veremos hasta cuándo te dura tu orgullo. Ya veremos qué haces cuando tu hijo sienta hambre. Yo no vuelvo a hacer la misma oferta 2 veces. Mi hijo tendrá hambre, pero también tiene una madre que lo defienda. Y algún día le voy a decir quién es su padre. Vamos, ven. He tocado tantas puertas. Tantas. Y en todas partes está su nombre. Osman. Osman y su familia. Todo el mundo le tiene miedo. Hasta la gente que conocí me ha dado la espalda. Ya no puedo más. Ya no tengo nada. Ya no tengo a nadie. Llevo días sin comer. Y nadie me ayuda.
Escúchenme, por favor. Yo no tengo nada. Hace unos días creí tenerlo todo. El amor, una casa, un plato de comida. Y ahora ya no tengo nada. Hija, despierta. Perdón, hermana. Hija, no te puedes quedar aquí dormida. ¿Estás enferma? No, pero ya me voy. No quiero molestar a nadie. No, hija, nadie te está botando. Siéntate, te vas a marear. Ven. Perdónenme, hermana. Toma un poquito de agua. Ten. Toma un poco, hija. Hija, despacio, ¿no? Come un poquito, despacio. Se nota que no has comido en días. Hermanita, gracias. Tranquila. Perdónenme. Hace días que no probaba bocado. No te preocupes, hija. Nadie me había tratado como gente hace días. Tranquila, no llores. Veo que estás embarazada. Eres muy fuerte. No. Estoy sola. Y ya no tengo fuerzas. Toda la gente me ha dado la espalda. De todos lados me he hecho. Y ya no sé a dónde ir. Hasta el padre del hijo que llevo en mi vientre me echó de su lado. Heridas como las tuyas las he visto por mucho tiempo, hija. El orgullo de algunas personas cae sobre la humildad de otros. Al hombre que yo amo me lo quitaron por dinero. Lo quieren casar con otra mujer de mejor condición social. Es una boda arreglada. Y hasta él me negó. Negó a mi hijo. Y me negó a mí. Yo siento tanto, hija, pero Ya no tengo fuerzas, hermana. Incluso pensé en rendirme. No tengo nada. Ni siquiera fe. dame tu mano, hija. Quiero que tengas esto. Este rosario me acompañó en mis momentos más difíciles. Y quiero que sea tuyo.
Yo no puedo aceptarlo, hermana. Debe ser muy valioso para usted. Y yo no tengo dinero para darle por él nada. Lo es muy valioso. Pero la fe no se compra, hija. Por eso quiero que sea tuyo. Es de la Virgencita del Cisne. Yo no sé rezar, hermana. Nunca aprendí. Hija mía, no necesitas saber rezar. Puedes entrar a la capilla y mirarla a los ojos, hablarle desde el corazón, hacer tus promesas. La Virgencita del Cisne sabe escuchar el silencio. Tranquila, tómate tu tiempo. Yo estaré adentro. Gracias, hermanita. No sé cómo se hace esto. Nunca había estado frente a ti. Vine porque la monjita me dijo que lo hiciera. ¿Sabes? Me siento sola. He pasado por muchas cosas. Me han humillado. Me han robado. Me han despreciado. Todo el mundo me cierra las puertas. Hasta el padre del hijo que llevo en mi vientre lo hizo. No sabes el vacío y el frío que siento en el cuerpo y en el alma. Lo único que tengo es mi hijo. Y tengo miedo. Tengo miedo de fallarle. Tengo miedo de no ser suficiente para él. Eres lo único que tengo. Si tú eres madre, debes entender este miedo que tengo.
Virgen del Cisne, ayúdame. Dame fuerzas. No te pido riquezas. Solo dame valor para sacar a mi hijo adelante. Por favor. Por favor. Como ya te dije, no tengo nada. Lo único que tengo es mi hijo y mi palabra. Y por él, te prometo que vendré cada domingo a visitarte. Pase lo que pase. No importa si estoy cansada, si estoy enferma. No importa, te prometo que voy a venir, te lo juro. Pero ayúdame. Ayúdame. Y escúchame. Gracias por todo. Hermanita, buenos días. Mire, le traje el pan de la semana, como siempre. Bendito seas, Ismael, veniste en el momento perfecto. Ay, te quiero presentar a alguien. Mira, ella es Tatiana. Está esperando un hijo y está sola. No tiene dónde quedarse. Tatiana. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Sí, no hace falta de que me diga nada. Si la hermana la trajo aquí es porque usted es una buena persona. Mucho gusto. Yo no quisiera molestar, hermanita. Mejor la dejo, ¿sí? No, pero una persona que quiere trabajar no molesta. Mire, yo también empecé desde cero, cuando mi madre falleció. Hija mía, Ismael tiene una panadería. Y hace tiempo está buscando a alguien para que le ayude, le eche una manito. Y no está encontrando a nadie de fiar. Eso es verdad, realmente no me doy abasto. Y mire, encima de mi local hay un cuarto desocupado. Si usted gusta, le puedo ayudar con el cuarto y trabajo. Yo sé que no es mucho, pero es un techo y comida. Pues es que yo no lo conozco y usted tampoco me conoce a mí. Además, ¿por qué ayudaría a una mujer que no conoce? Escucha, hermanita, la última vez que alguien me ayudó, me destruyó la vida. Hija mía, yo lo conozco. Ismael perdió a su madre muy joven. Yo realmente no pido nada raro. Solo pido unas manos para amasar el pan y alguien honrado que se pueda quedar en mi local. Pero es que yo lo que entiendo es que usted vive solito y una mujer embarazada en un cuarto cerca de usted, la gente podría pensar mal y hablar de más. Pues que hable. Mire, el cuarto tiene su propia entrada y yo vivo atrás del local. Usted pasaría en la parte de arriba, ¿sí? Aparte, yo te iría a ver casi todos los días. No estarás sola, hija. Ay, hermanita, entiéndame. Y usted también. Con tanta gente mala uno ya no sabe en quién confiar. Mire, entiendo la desconfianza. Tómeselo con calma. La propuesta va a seguir en pie hasta que usted decida. Hija mía, a veces la Virgencita del Cisne pone hombres buenos en nuestro camino para que nos ayuden.
Está bien. Lo voy a intentar. Acepto su propuesta, pero... Eso sí, al primer inconveniente yo me voy. Yo me voy. Sí, no se preocupe por eso. Tranquila. Y vamos a desayunar. Gracias, Ismael. De nada, mamá. Eso. Dóblala así. Pero, verás, es hacia adentro, ¿sí? Mira, la masa no pide fuerza, pide paciencia. ¿Ok? Pero para hacer tu primera vez, lo estás haciendo bien. Pero con calma, no te apresures. Tú me dices trabajo. Y yo tengo que hacerlo bien. No quiero quedarte debiendo nada. A ver, no me vas a deber nada. Trabajas, te pago, así de sencillo. Es fácil. Para ti es sencillo. Pero a mí, la vida me ha enseñado que nadie da algo a cambio de nada. Mejor, siéntate. No quiero sentarme, no me hace falta. Puedo estar de pie todo el día. Tengo que trabajar. Puede ser que a ti no te importe, pero la criatura que tienes adentro sí le importa. Siéntate. ¿Por qué eres así conmigo? Tú no Bueno. me conoces. ¿Por qué me ayudas? Pues... No, tranquila, solo es un cliente. Aquí nadie te va a hacer daño, ¿sí? Yo sé que te da miedo, pero la panadería es pequeña y las paredes son gruesas. Perdóname, pero es que pensé que... No importa. Tranquila, A veces siento que van a venir por mí. Perdóname. aquí nadie te va a hacer nada. Y te ayudo es porque... Mira, mi madre crió a 2 hijos sola. Sé que no es fácil, sé que es duro. Entiendo, pero... No te encariñes con mi historia. Yo no me voy a quedar aquí por mucho tiempo. No quiero molestarte. Mira, te puedes quedar aquí el tiempo que quieras, pero mientras estés aquí, vas a tener el pan de cada día. ¿Está bien? Hablando de eso, cada pieza de pan que yo consuma la descuentas de mi sueldo. Mira, como quieras, ¿ok? Pero por favor, come algo que no has probado un bocado en todo el día. ¿Sí? Gracias. Perdóname, pero no estoy acostumbrada a que la gente me trate bien. No sé cómo responder a eso. No tienes que responder de ninguna forma, ¿sí? Y por favor, come. Ya, deja eso. Ya mañana seguimos, ¿sí? Anda a descansar y come algo, por favor. Gracias. Aquí estoy, como te lo prometí. Estoy cumpliendo mi palabra, ¿sí? Gracias a ti, ahora tengo un techo, tengo un trabajo. Un buen hombre me abrió las puertas de su casa. Aprendí a amasar pan. ¿Quién lo diría? Tengo mucha tranquilidad, aunque hay algo que siento que va a pasar y no es nada bueno. Hermanita. Sabía que ibas a venir. Una promesa cumplida vale más que 1000 palabras. Tenía que hacerlo, hermana. Se lo prometí a la Virgencita. Y aquí estoy. Aunque a veces tengo dudas. A veces siento que me escucha y otras veces siento que no. Tranquila, hija. La fe no llega de golpe. Crece con el tiempo, como la masa que hoy amasan tus manos. Aún tengo miedo. Confié tantas veces
y me hicieron daño. Tranquila, hija. Aún existen personas buenas en este mundo. Y no todas las manos que se acercan a ti es para quitarte algo. Tengo miedo de que me encuentren y que me quiten esta paz y esa tranquilidad que tengo ahora. Hija mía, lo que la Virgencita te da, nadie te lo puede arrebatar de las manos. Tenlo por seguro. Ismael ha sido muy bueno conmigo. Me ha cuidado desinteresadamente. No puedo creer que existan personas como él. Él es un buen muchacho, hija. A veces siento que me escucha, la Virgencita. Y otras veces siento que no y que estoy sola. Las dos cosas son fe. Incluso hasta mirarla a los ojos y dudar. Eso también es una forma de estar con ella. No lo había pensado así. Hermanita, gracias. Me hace sentir que no lo estoy haciendo mal. Hija mía, ven cada domingo, como lo prometiste, y verás que poco a poco ese miedo va a pesar menos. Lo haré. Seguiré creyendo en la Virgen. Y yo sé que me escucha, aunque tengo mis dudas. Y esa es la fe verdadera. No hay nada más valioso que las palabras desde el corazón. Listo. Otra bandeja. Tatiana, ¿sabes? Desde que tú llegaste, se ha vendido el doble. La gente regresa solo para que tú la atiendas. Es increíble. No seas mentiroso y no exageres. La gente regresa por el pan, no por mí. Además, tú eres el que te levantas a la madrugada a amasar y hornear el pan. Ay, a ver, deja de ser modesta. El pan sigue siendo el mismo de siempre, pero lo que ha cambiado es esa sonrisa detrás del mostrador. Ay, Ismael. Quiero mostrarte algo. Mira. Es poco, pero lo he estado ahorrando durante este tiempo. Es lo primero que siento mío. Es para el bebé, ¿verdad? Se nota que lo quieres mucho por todo lo que haces por él. Sí. Él es mi motor. Quiero que él tenga todo lo que yo no he tenido. Y lo va a tener, pero paso a paso. Lo que vale la pena cuesta, pero llega. Sí. Más adelante, cuando junte más, le voy a comprar ropita y todas sus cositas. Aún no decido qué nombre le voy a poner. Todavía lo estoy pensando. Yo creo que esas cosas llegan solas. No creo que tengas que pensarlo mucho. Solo sabrás cuál es el nombre. Sí, tienes razón. Mira, toma. Esto va a ser para el bebé, como un fondo. Este es el primer aporte. Y esto sí, no te lo pienso descontar, ¿ok? Toma. Coge. Está bien, aceptado. Ay, Ismael. Tengo tanto que agradecerte. No me reí hace mucho tiempo. Ya hasta lo había olvidado. Pues no lo olvides. Sí, porque Tatiana se te ve muy hermosa, realmente. Bueno, voy a seguir con las bandejas, ¿sí? Sí, porque hay muchos pedidos. Otra vez ese mismo sueño. Sus caras riéndose, sacándome empujones con mis cosas. Tranquila, Tatiana. Tranquila. Ya no estás ahí. Estás aquí.
aunque tengo miedo. Y el miedo me corta la respiración. Tengo miedo de ese hombre. Que te aparte de mí. No quiero, no quiero. Tú no me vas a dejar sola, ¿verdad? Dame fuerzas. Como dijo la monjita. Hay que seguir adelante, aunque el miedo esté aquí. Hay que confiar, aunque tenga miedo. Confiar, aunque tenga miedo. Confiar, aunque tenga miedo. Ya no estoy sola. Tengo gente buena a mi lado. Gente que me apoya. Ahora todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tengo un techo, tengo un trabajo, tengo comida. Ya no estoy en esa calle. Ni en esas gradas llorando. Tranquila. Virgencita, aquí estoy. Ayúdame. Gracias. Siempre que te hablo, lo hago como si fueras mi mamá. Y me das tanta paz. Mi amor, vamos a estar bien. La Virgencita está con nosotros. Mañana será otro día. Mañana vamos a seguir trabajando y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Buenas tardes. ¿Sí, diga? Quiero encargar el pan para una boda muy importante. Si Claro es que sí. tal vez aquí. ¿Y tú? De empleada pasaste a vender pan en un cuchitril. Qué bajo que has caído. Buenas tardes, Joyce. Aquí vendemos pan. ¿Cuántas piezas desea? Me da mucho chiste verte. Mírate con ese delantal y esa barriga que ya estás a punto de dar a luz. No lo puedo creer. ¿Acaso no te encontraste algo mejor? Estoy trabajando honradamente, aunque a usted eso no le parezca. Claro, sí. Honrada. La única palabra que sabes decir. En cambio yo estoy planeando la boda del año. Pues me da mucho gusto por usted que esté planeando la boda del año. Pero déjeme tranquila y váyase si no va a comprar nada. ¿Hay algún problema aquí? Si no va a comprar pan, le pido que por favor se retire y no moleste a mi trabajadora. Trabajadora. Ay, pero qué tierno. ¿Sí sabes a la persona que contrataste? ¿Sí te das cuenta en el estado que Sé ella lo que está? tengo que saber. Es una mujer trabajadora. El resto no es asunto tuyo. Ya déjenos en paz. Ya tienes todo lo que querías. Vete, por favor. Perseguirte. Eso jamás. Yo no pierdo mi tiempo en ese tipo de cosas. Pero don Osman sí se tiene que enterar dónde está la empleaducha. No, por favor. A ver, pero ¿qué sacas contando? Dime, ¿hacer daño a una mujer embarazada? ¿En serio? Tú no te metas, que contigo no es. Tú solamente eres la persona que contrató a una mujer de la calle. Vete. Vete, solo quieres hacer daño. Sí
Sí, no te preocupes, me voy a ir de esta porquería. Pero espero que sigas con tu sueño, porque muy poco te ha de durar. No, no puede ser. Le va a contar todo a Don Osman. Me tengo que ir. No, pero no te vas a ir a ningún lado, ¿sí? Yo me voy a encargar de que no te pase nada aquí. Aquí nadie te puede venir a buscar. No quiero que tengas problemas, me tengo que ir. No te vas a ir a ningún lado. Esta panadería es mía, ¿ok? Y yo no le tengo miedo a nadie, menos a él. Buenas tardes. Usted debe de ser el dueño de esta panadería. Quiero hablar con usted de un asunto un poco delicado. Pues si viene a comprar pan, lo atiendo. Y si no, dígame en qué le sirvo y acabemos rápido. Usted tiene trabajando una mujer aquí que no conviene. Y quisiera que ella se vaya, si es posible hoy. Pues sí, esa mujer trabaja aquí. Pero no le ha hecho ningún daño a nadie, así que no se va a ir a ningún lado. Mira, muchacho. Te voy a explicar cómo funcionan las cosas. El proveedor de harina tuyo es de mi empresa. El agua, la luz, el arriendo de este local, inclusive ese crédito que tienes en el banco. Todo pasa por mí. Mire, esta panadería la construyó mi madre con sus propias manos. Así que sus amenazas no me van a quitar nada, ¿ok? Bueno, tú decides. Está en tus manos. O esa mujer se queda aquí o pierdes tu panadería. Y te prometo que en un mes no te queda ni el horno. No lo haga, Don Osman. No lo haga. A él déjelo en paz. Él no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿tiene que ver contigo? Si te das cuenta que todo lo que tú topas, lo destruyes, lo deshaces. Mira lo que le vas a hacer a este pobre hombre. Piénsalo bien, panadero. O ella. O tu negocio. Tienes hasta mañana para decidirlo. ¿A dónde piensas ir? A estas horas, sola y en tu condición. Me voy. Antes de que amanezca. Es lo mejor para ti, aunque no lo veas así. Lo mejor para ti es que ya dejes de huir. Me quiero ir antes de que ese hombre cumpla su amenaza. No quiero que pierdas tu panadería por mi culpa. Mira, ¿sabes qué? Dame eso, dame. No vas a ir a ningún lado. Menos en tu condición, sola, embarazada, por las amenazas de un viejo. Esta panadería solo son 4 paredes y un horno. No, Tú y el bebé valen mucho más. no digas eso. Eso es todo lo que te dejó tu madre. Mi madre me enseñó que nunca debía darle la espalda a alguien que está sufriendo. Y si te doy la espalda, la estaría traicionando. Es que todo lo que yo toco se rompe, se destruye. Mira, solo es el miedo hablando. Tú no rompiste nada. A ti te rompieron el corazón. Estoy cansada de huir. De verdad que sí. Pero es que no aprendí a hacer otra cosa, Ismael. Es lo único que sé para sobrevivir. Pero aquí no tienes que huir de nada. Por una vez, deja que alguien más pelee a tu lado. Es que
que si tú me ayudas, tú también podrías terminar en la calle igual que yo. Pues terminaremos los dos en la calle, pero no te habré dejado sola. No sé qué hacer. Si me quedo, tú también te hundes. Y si me voy, regreso a la nada. No sé qué hacer. Solo, mira, no tomes una decisión a las 3 de la mañana. Mejor quédate hoy y mañana y pensemos algo los dos juntos. Está bien. Está bien, tienes razón. Pero solo una noche más. Y si ese hombre viene de nuevo a molestarte, me voy. Y no me vas a detener, Ismael. Mejor. Hoy solo tenemos estas rosquillas. ¿No ha llegado la harina? No, no va a llegar, creo. Hablé con el proveedor y no nos quiere vender. ¿Cómo que no te quiere vender? Pero si dices que te venden desde hace años. Pues sí, pero parece que ya no. Además, hablé con otros molinos y no me quieren vender. Parece que alguien ha hablado antes que yo. Osman, seguramente es él. Te está cerrando las puertas, como dijo que lo haría. No sé, pero el crédito del banco también me lo cancelaron. No sé, de la noche a la mañana, sin algún motivo. Es raro. No puede ser. No sé, viejo. Mueve un dedo y tú te quedas sin proveedores, sin el crédito, sin clientes, así de fácil. Ismael, dime la verdad. ¿Cuánto tiempo más puedes resistir así? Pues no lo sé. Con lo que hemos sacado, no creo que ni cubro la mitad. Tal vez. Un mes, 2 meses, no lo sé, pero yo creo que a este paso me va a tocar vender la panadería de mi madre. ¿Vender la panadería de tu mamá? ¿Por mi culpa? Mira, Ismael, déjame ir. Solo así ese hombre te va a dejar en paz. mira, no te eches culpas que no son tuyas. Además, yo creo que aún así yo te hubiera echado, él no hubiera cumplido su palabra. También hubiera acabado cerrando la panadería, como todo. Y ahora resulta que los dos estamos atrapados. Todo por mi culpa. Por ayudarme a mí. ¿Sabes cuánto he rezado para tener una vida tranquila? Pero no sirve de nada. Lo único que ha traído a tu vida es desgracia. Mira, no has traído desgracia a mi vida. Sí. Realmente, la desgracia tiene nombre, y ese nombre es Osman. Parece que la gente le tiene miedo. Dile eso a tus estantes vacíos. Se ha corrido el rumor por el pueblo que quiero vender la panadería. Imagino que Osman. Pero mira, no te preocupes por nada. Vamos a salir adelante. Sí, yo me voy a encargar de eso. ¿Ok? Otra vez con lo mismo. Ya te había dicho anoche que no te vas a ir a ningún lado. Ismael, esta vez es distinto. Mira los estantes vacíos. Esto no va a parar hasta que yo me vaya. Pero yo te dije que iba a resolver todo esto. Sí, pero no te puedes ir así, sin más. No se va a resolver mientras yo esté aquí. Si yo me voy, existe la posibilidad de que ese hombre te deje en paz. Si tú te vas, le vas a dar a Osman exactamente lo que quiere. Lo vas a dejar ganar. Es que no se trata de dejarlo ganar, Ismael. Y en tal caso, que lo haga.
Pero al menos yo voy a tener la conciencia tranquila. Mis ahorros. Yo sé que es muy poco, pero te va a servir para pagar algunas deudas. Por favor, acéptalo. Es todo lo que tengo. No puedo aceptarlo. Ese dinero era para el bebé. Tú lo necesitas más que yo. Ahora tú lo necesitas. No. Ismael, escúchame. Estoy segura que mi hijo va a querer más a una mamá que tiene su conciencia tranquila. No voy a aceptar este dinero, es tuyo. Además, tú sabes que estas semanas no han sido solo trabajo. Ha sido algo más. Tú lo sabes. No me hagas las cosas más difíciles, Ismael, por favor. Si yo me quedo, voy a terminar por destruirte la vida. ¿Y a dónde vas a ir? Dime, estás sola, sin papeles, no tienes dinero. No lo sé. Pero si de verdad te importo, déjame ir, por favor. Mira, no me importa este local, no me importa el dinero. ¿Sabes lo que me importa? Es no perderte a ti. Basta. No me vas a hacer cambiar de opinión. Me voy a ir de todas maneras. Tú sabes que si te quieres ir, mira, no puedo rogarte de rodillas. Tú eres libre. Pero quiero que sepas que siempre vas a tener las puertas abiertas. Pase el tiempo que pase. No prometas algo que no puedes cumplir. Y reza por mí. Y por ti también. Yo creo que la Virgen no me escucha a mí. Ella sí te escucha. Y yo también te escucho. Y por favor, no te despidas así como si esto fuera para siempre. Aguanta, mi amor, aguanta. Ahora no, por favor. Resiste. En el albergue tampoco nos recibieron. Dijeron que tampoco había espacio. Y ya no sé a dónde más ir. Aguanta, mi amor, por favor. Aguanta. Tú eres lo único que tengo. Lo único que me queda. Aguanta, mi vida, aguanta. Con Ismael no podemos regresar, mi amor. Si regresamos con él, lo hundimos. Ese hombre no lo va a dejar en paz. Solo nos tenemos el uno al otro. Virgencita del Cisne, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no tengo a nadie, madre mía. Te he prometido, te he rezado, te he dado mi palabra y no me escuchas. Y no me escuchas.
Es hoy. Hoy se casan. Alexis, no lo hagas, por favor. No. Hoy se casan. Tu padre está muy feliz por nuestro casamiento. Dice que es mejor que cualquier dinero en este mundo. Como debió ser desde el principio, Joyce. Sí, y sonríe, porque esta gente nos está viendo. Mi padre quiere fotos con las dos familias antes del almuerzo. No puede ser. En la misma iglesia en la que yo te rogué. En la que yo te rogué que no me dejaras sola. En la misma iglesia. Que podría decirles toda la verdad a todos. Pero no serviría de nada. Solo sería una loca arruinando una boda. Nadie me creería. Nadie. Nadie me creería. ¿Por qué? Mira, mi amor. Ahí está tu padre, casándose con otra. A nadie le importo. Nadie mira para acá. Nadie. Porque solo soy una mujer en la calle. Una vagabunda. Para ellos no existo. ¿Por qué me haces esto, Virgen? No existe. ¿Por qué? Ay, no tengo a nadie. Estoy sola. Completamente sola. Para esto cumplí mi promesa. Para esto vine cada domingo a rezarte. Para esto. Para ver cómo él se casa con otra. Tú no escuchas. Le estoy rezando a la nada. Se fueron. Se han ido.
cerrada. Hasta las puertas de tu casa están cerradas. Toda mi vida he visto cerrarse puertas frente a mí. Pero esperé que en tu casa fuera distinto. He venido cada domingo. Cada domingo cumpliendo mi promesa. Sin importar qué pasara. ¿Y tú dónde estás? Me has dejado sola. Mientras yo te rezaba, aquí mismo en tu casa, ellos planeaban su boda. Y hoy se han casado. Frente a tus santos, se juraron amor a aquellos que me hicieron tanto daño. La hermana del convento me lo dio cuando toqué fondo. Dijo que nunca estaría sola. También me dijeron que tú nunca abandonas a una madre que tiene vida en su vientre. Pero mírame, sola, con frío, vivo en la calle. Y tú no me cuidas. Tú no me escuchas. Ya no tengo ni lágrimas. Estoy cansada. Te he cargado todo este tiempo esperando que me cuidaras. Te he apretado contra mi pecho cada noche esperando una señal. Una señal que nunca llega. No te necesito para que me hagan daño. Para eso me basto yo sola. Quédatelo. A mí ya no me sirve. Encuentra otro ingenuo a quien engañar. Yo voy a seguir sola. Ya no tengo a nadie. A nadie. Lo encontré afuera de la iglesia.
sé que es el tuyo. Vine a devolvértelo. No lo haga, hermana, porque yo misma lo dejé ahí. Porque no lo necesito. Fue mi decisión hacerlo. ¿Por qué, Tati? La fe no sirve de nada, hermana. De nada. Usted ha sido testigo que yo he venido cada domingo a rezarle. He puesto toda mi fe en ese rosario, en la Virgen del Cisne. Pero no sirve. Hoy en esa misma iglesia se ha casado el padre de mi hijo. Yo los vi. Para eso le rezo a la Virgen. Dígame, ¿eso es justo? ¿Eso es lo que ella quiere para mí? La fe no detiene las tormentas, Tatiana. La fe no te promete que nada malo vaya a pasar, pero sí te promete que no vas a estar sola. Y mírame, hoy estoy aquí. Hermana, me siento tan desmoronada, deshecha. No te lo doy para que reces. Te lo doy para que cuando lo mires sepas que alguien vino a buscarte. Solo no lo sueltes. Eso es más que suficiente por hoy. Tranquila. Hermana, no me dejes sola. Aunque sea esta noche, por favor. Por favor. No lo voy a hacer, Tatiana. Tranquila. Hermana. Alexis, ¿Qué estás haciendo aquí, Tatiana? Es mejor que te vayas antes de que alguien te vea. tu padre. Alexis, llevo días tratando de hablar contigo, sin que tu papá nos vea. Ya tienes todo lo que querías. Tu trabajo, tu apellido, tu esposa. Y nuestro hijo no tiene nada. Otra vez vamos a hablar de eso. Alexis, sigo tratando de entender. Mírame a los ojos. Mírame. Y vuélveme a decir que este hijo no es tuyo. Atrévete a negarlo otra vez. No es tan fácil, Tatiana. No es como tú crees. Entonces, hazlo fácil. Reconócelo. No hay nadie que te pueda juzgar en este momento. Nadie tiene por qué saberlo. Que no importa lo que yo sepa, Tatiana. Mi padre, él no lo va a permitir. Tu padre. Tu padre. No me hables de tu padre, Alexis, porque eres tú el que está aquí. Eres tú quien está eligiendo ahora mismo. Ya no hay espacio en mi vida para ti, Tatiana. ¿Y crees que yo hago esto por mí? No. Lo hago por mi hijo. Porque no quiero que él crezca sabiendo que su padre fue capaz de negarlo. Piensa lo que quieras. Solo quiero que no vuelvas aquí. Está bien.
Algún día mi hijo va a preguntar por su padre. Preguntará por ti. ¿Qué le vas a decir? Llegaste justo a tiempo para ver cómo terminó todo esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué te hicieron? Pues en una semana vinieron 3 inspectores. Que sí, que multas, que papeles, que faltas que nunca tuve. Ya sabes, Osman movió a sus hijos. Pero si yo ya me fui justo para que te dejaran en paz. Tú sabes que Osman no deja en paz a quien le falta el respeto. Pero yo fui quien lo desafió. Tú no hiciste nada. Tú solo me diste la mano y un techo. Y lo volvería a hacer. De verdad, no me arrepiento de nada de eso. Pero, la verdad, lo que me alegra de todo esto es verte de pie. ¿De pie? Ismael, no tengo nada. Sigo en la calle, estoy embarazada y no puedo darle nada a mi hijo y ahora hasta tú también perdiste tu panadería. Sí, esta panadería era lo último que me quedaba de ella. Aquí aprendí a amasar el pan. Cada rincón olía a ella. Ya no la tengo. No puede ser. Todo ha sido en vano. Mírenlo. Tanto esfuerzo y tanto trabajo para que en una semana te lo cierren. Usted fue el que hizo todo esto. Con multas falsas. Mira, muchacho, yo no inventé nada. Solamente te recordé cuál es tu lugar. Con los que me estorban. Mira, la boda se realizó, mi empresa creció, todo me salió bien. ¿Y tú? ¿Qué? En la calle, sin nada. Mírate. Ismael, no lo hagas. No vale la pena. ¿No ves que lo disfruta? No le sigas el juego. Tatiana, creí que a esas alturas ya habías entendido bien cuál era el mensaje. Lo entendí perfectamente, don Osman. Me queda muy claro que usted es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. ¿Vas a traer un hijo a esto? A la calle, al frío, a la basura, a la miseria. ¡Qué buena madre que eres, Tatiana! Estoy seguro que ese niño hubiera crecido mejor si tú no fueses su madre. Recuerda esto, cada vez que duermas en la calle, que pases frío y tengas solamente miseria para darle, todo por tu capricho. Hasta luego, empresarios. Ese viejo tiene razón, Ismael. Mi hijo no tiene nada. Yo no le puedo dar nada. Van a ser en medio del hambre y la miseria. Tatiana, yo sé que tienes muchas razones por la cual llorar, pero ese señor no tiene la razón. Él no sabe quién en verdad tú eres. Ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas. Mira,
Esto nos prestó doña Dianita. Sé que es humilde, pero es un techo y una cama. ¿Y tú dónde piensas quedarte? Tú no puedes estar en la calle por mi culpa, Ismael. Tú no te preocupes. Un hombre puede aguantar lo que sea, pero tú llevas a alguien encima. Lo has perdido todo por mi culpa. Y a pesar de eso sigues ayudándome. No lo merezco, Ismael. Ya, solo descansemos por hoy. Ya has cargado mucho por un solo día, ¿sí? Descansa y ya hablamos mañana. Te grité. He dudado. Hasta te dejé abandonando. Y aquí sigo hablándote. Porque no tengo a nadie más. Estoy sola. Ya no tengo fuerzas. Ya no. Te he pedido por mi hijo. Por él. Ya no te pido por mí. Hoy solo te pido por él. Buenos días, Ismael. Buenos días. Ya no pude dormir por estar pensando en esto, pero doña Dianita solo nos deja quedarnos una noche. Tenemos que salir hoy. Lo sé. También estuve pensando en eso, pero de forma distinta. ¿Cómo que de forma distinta? O sea, tenemos que irnos. No entiendo cómo puedes estar tan tranquila. Ayer dejé de cargarlo todo yo sola. Se le encargué a la Virgencita del Cisne. Y por eso amanecí así, tranquila. Ismael, quiero que tengas en cuenta esto. Tú no me has fallado. Eres un hombre muy fuerte. Te has quedado cuando todo el mundo se fue y me dejó sola. No te he podido dar ni un techo, ni un trabajo, ni un pan. O sea, siento que te he fallado como todos los demás. No lo has hecho. Y perdí lo último que me quedaba de mi madre. Y yo realmente, sin esa panadería, no sé quién soy. Créeme que te entiendo. Sé lo que significaba para ti. Pero ten en cuenta esto. Tu madre no estaba en las paredes de esa panadería. Está en la forma en cómo me trataste a mí. Una mujer desconocida, de la calle y embarazada. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Yo solo te abrí las puertas de mi casa. Mira cómo terminó todo esto. Tú me has sostenido cuando yo me he derrumbado. Y yo quiero hacer lo mismo contigo. ¿Tú de verdad crees que puede salir algo bien de todo esto? Pues, no lo sé. Pero por primera vez, no tengo miedo de averiguarlo. Vamos a ir paso a paso, ¿sí? No sé, hablas como si alguien te hubiera prometido algo. Nadie me ha prometido nada, Ismael. Es solo que dejé de cargar con todo yo sola. Mira, voy a dejar arreglando esto y vamos a devolverle el cuarto a doña Dianita.
y luego vamos a ver qué pasa durante el día. ¿Sí? Está bien, te sigo. Solo para ver de dónde sacas esa tranquilidad y esa calma. Mira, mi amor, quedaron buenísimas. Qué ricas que se ven, abuelita. Sí, ojalá se vendan todas. Señora Dianita, buenos días. Le traemos las llaves del cuartito. Se la devolvemos. Muy amable. Ay, hija, no tienes nada que agradecerme. Pero lo que me preocupa es a dónde van a ir ustedes dos. Aún no lo sabemos. La verdad, cerraron mi panadería. Pero bueno, ya vamos a ver cómo nos las arreglamos. Gracias. Entiendo. Ay, ese rosario es de la Virgencita del Cisne, ¿verdad? Sí. Ay, yo le rezo todas las mañanas durante mucho, mucho tiempo. Es tan milagroso. ¿De verdad? Bueno, a mí me lo entregó alguien que me ayudó justo cuando sentí que el mundo se me terminaba. Me sentía muy sola y me lo obsequiaron. Ahí adentro hay un bebé, ¿verdad? ¿Patalea mucho? Se mueve muchísimo. En las noches no me deja dormir. Abuelita, no tienes que dejarla que se vaya a la calle. Eso no está bien. Mi niña tiene razón. ¿Saben qué les parece? Si además del cuarto que les di, tengo otro y lo pueden ocupar. Pueden quedarse aquí. Y puedes trabajar conmigo aquí en el comedor. Yo necesito una mano más que me ayude. ¿Qué les parece, ah? Gracias, señora Dianita, pero nosotros no tenemos cómo pagarle. No, hija. No te estoy pidiendo que me pagues nada. Solamente te pido que trabajes aquí para que te ayudes y porque ese niño merece nacer bajo un techo. ¿De verdad usted le daría trabajo a una mujer desconocida como yo? Perdone que desconfíe, pero la gente me ha hecho mucho daño. Mira, hija, como te dije hace un rato, yo le rezo mucho a la Virgencita. Pero ni a ella y a mí nos sirve el que yo rece mucho si yo ahora te dejo en la calle. ¿Y tú, muchacho? ¿Sabes algo de panadería? Yo conozco a un amigo que tiene una panificadora. Podría ayudarte. ¿En serio? ¿De verdad? Muchísimas gracias, doña Dianita. Yo en verdad le pienso pagar con trabajo duro cada favor que nos ha hecho. Se lo prometo. Bueno, yo te puedo ayudar cuando el bebé nazca. Siempre he querido tener un hermano chiquito. Entonces, quédense, por favor, ¿sí? Aquí nadie les va a pedir explicaciones de sus vidas. Aceptamos, señora Dianita. Muchas gracias. Dianita, ¿qué le pasa? Ni sabes lo que están diciendo en el mercado esta mañana. En el pueblo no se habla de otra cosa. A ver, Dianita, cálmese, respire, tranquilícese. ¿Qué pasó? ¿Puedes creer, hija, que don Osman está teniendo problemas? Dicen que han abierto una investigación sobre sus negocios sucios. ¿Osman? No puede ser, pero si ese hombre es intocable, nadie le puede hacer nada. Ah, hija, eso es lo que creían todos. Pero ya ves, las mismas mañas con las que cerró negocios, esas mismas se les están volviendo contra él. Sí. Mañas como las que utilizó para cerrar negocios como el de Ismael. A él le cerró la panadería. Así es, hija. El mismo barro con el que ensució a otros, ese mismo barro lo está salpicando. Así funciona la justicia, hijita. Hace semanas yo le pedí a la Virgencita por mi hijo, que nos cuidara. Pero jamás le pedí que destruyera a nadie. Hijita, tú le pediste bien. Le pediste que te cuide. Y pues, ella te va a cuidar, hijita. No tienes tú de qué avergonzarte. Ese hombre nos hizo mucho daño a Ismael y a mí. También a mi hijo. Pero, no sé, siento algo extraño aquí en el pecho. Debería sentir satisfacción de que al fin se ha hecho justicia, pero no puedo. Hijita, escucha. Lo que tú sientes es normal. Eso se llama no tener el corazón podrido.
Siéntete bien, hijita, y tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, siento que alguien al fin me está escuchando, Dianita. ¿Ese rosario que tienes, lo utilizas para pedirle cosas a la Virgen? ¿Y ella de verdad te las da? Hace mucho tiempo yo me sentía sola y le pedí muchas cosas a la Virgencita del Cisne. Sentí que no me oía y hasta sentí que me había olvidado. Entonces, ¿por qué lo sigues utilizando si pensabas que no te escuchaba? Pues, antes de venir aquí yo vivía en la calle y le pedí que no me dejara sola. ¿Y te dejó sola? ¿Tú qué crees? Mira, ahora tengo este sitio, trabajo con tu abuelita, tengo un cuartito donde dormir, una cama, un plato de comida caliente. Ay, yo antes esperaba que la Virgencita arreglara las cosas de golpe, pero me di cuenta que no, que lo ha hecho a su manera. O sea, que sí te ayudó, pero no de la forma que tú querías. Exactamente. Mi abuela dice que cuando uno está triste, no ve las cosas buenas que tiene cerca. Tu abuela tiene razón. La Virgencita nunca me dejó sola. Y ahora estoy aquí contigo. Bueno, ¿y cómo le vas a poner de nombre al bebé? Para cuando te toque la panza, saber cómo llamarlo. Ay, Noelia. A ver, pues aún no he decidido. Pero antes ni siquiera me atreví a pensar en el nombre de mi bebé. Tenía mucho miedo. Ya pensaré en qué nombre le voy a poner. Buenas tardes. ¿Qué desea que...? ¿Ustedes qué hacen aquí? Jamás pensé volver a verlos. Créeme que no estamos aquí por gusto. Más bien mi esposo quiso venir a hablar contigo. Necesitamos hablar, Tatiana. No solo por nosotros, sino por ti también. ¿Por mí? La última vez que nos vimos, Alexis, me dijiste que no había espacio para mí en tu vida. Vamos al punto. Don Osman está siendo investigado. Si tú y ese panadero de cuarta dicen algo contra él, esto lo va a perjudicar aún más. Si tú e Ismael hablan sobre las multas falsas, lo vas a hundir a mi padre. Y con eso nos vas a arrastrar a todos. Ya entiendo. Están aquí por la clausura de la panadería. Y resulta que ahora necesitan de nosotros. No te vengas a hacer la digna. Tú sabes muy bien, Tatiana. Si tú hundes a esta familia, también puedes perjudicar a ese bebé que llevas dentro. Joyce, tranquila. Mi hijo y yo estamos mejor lejos de ustedes. Fue idea tuya. Tú quisiste venir a hablar con esta empleada. Todo esto es por tu culpa. Nos estamos humillando ante esta. Tatiana, lo perdimos todo. Las cuentas congeladas, los locales cerrados. Poco a poco el imperio de mi padre se está cayendo. ¿Y a mí por qué tiene que importarme? Mírense nada más. Tienen todo lo que querían. Y la verdad, da pena verlos. No los envidio en lo absoluto. No queremos tu lástima. Simplemente queremos que mantengas tu boca cerrada. Nada más. Vale. Pues... déjenme pensarlo. ¿Sí? Lo voy a analizar y... les doy mi respuesta. Pero no hoy. Regresen otro día. ¿Cómo? Piénsalo bien, Tatiana. Es el apellido que está en juego. Un apellido que mi hijo nunca va a tener. Hasta luego. Ya cerramos por hoy. Volviste. ¿Y sin tu esposa? ¿Dónde la dejaste? Esta vez quiero hacer las cosas a mi manera. A tu manera.
Cuando yo intenté resolver las cosas, me dejaste con la palabra en la boca y te subiste a tu auto. Dinero suficiente. Para ti y para tu hijo. Para que no les falte nada por mucho tiempo. Vaya, Alexis. Ahora sí te acuerdas de nuestro hijo. Hace meses negabas que existiera o que fuera tuyo. Con este dinero puedes darle un gran futuro a tu hijo. Algo que tú sola jamás podrás hacer. Solo tienes que olvidarte de la investigación, cerrar la boca, olvídate de eso y ya. Así que ahora es el futuro de mi hijo a cambio de mi silencio. De lo que le hicieron a Ismael. Las cosas se van a poner feas si tú declaras. Lo que me ofreces podría resolver mis problemas económicos. Podría darle a mi hijo todo lo que necesita. Pagar una clínica, los pañales, todo lo que él necesita. Pero tengo que pensarlo. Dame una noche y te doy una respuesta mañana. Quédatelo. Quédatelo y mañana me das una respuesta que sea sensata para todos. ¿Ya lo pensaste? ¿Sí? Lo pensé toda la noche. Y mi respuesta es... Aquí tienes tu dinero, Alexis. ¿En serio lo estás rechazando? ¿Sabes lo que significa este dinero para una persona como tú? ¿Y lo rechazas? Lo sé perfectamente. No tienes que recordármelo. Entonces tómalo. Sé práctica por una vez en tu vida. Pero hoy vas a salir con las manos vacías de aquí. Dianita. Ay, hija. Mírelo. Es tan chiquito. Es muy pequeño. Mírenle las manos, son diminutas. ¿Puedes tocarlo? Claro que puedes, Noé, pero delicadito porque aún es muy chiquito. Ay, Míralo. Tiene tu boca y se mueve como si estuviera soñando. ¿Los bebés sueñan? Ay, se lo ve hermoso. Ha nacido fuerte y sanito, gracias a Dios. Sí, Dianita. Y tu hija. Lo has traído al mundo con una sonrisa en la cara. Hace unos meses atrás pensé que daría luz sola en la calle. Y hoy no puedo creer que ustedes estén aquí. Tranquila, hija. Eso ya quedó en el pasado. De ahora en adelante se escribe una nueva historia. Una linda historia con este pequeño angelito. Bueno, ¿y cómo le vas a poner de nombre? Ya lo decidí. Mateo. Significa regalo de Dios. Y eso es para mí él. Un regalo de Dios. Mateo me gusta mucho. Hola, Mateo. Yo soy Noelia y voy a ser como tu hermana mayor. En verdad es un lindo nombre. Sobre todo para una personita que trajo tanta esperanza en estos momentos. Sí, Dianita. Es la primera vez que en mucho tiempo entre nosotros nace algo en vez de perderse. Así es, Ismael. Los dos hemos perdido mucho. Pero gracias a Dios, ahora estamos rodeados de personas bonitas. Bueno, ya dejémonos de tristezas, porque esto es felicidad. Vamos a casa, porque este precioso tiene que conocer su cuarto y dormir como se merece, como Dios manda. Clausurado.
por una orden judicial. El mismo papel que estaba pegado en mi panadería, ahora pegado en su puerta. Lo mismo que utilizaron para hundirte a ti y a otros ha caído sobre ellos. Aquí dice que Osman está preso. Fraude. Por los papeles que pegó por todo el pueblo. Las multas, ¿recuerdas? Pero gracias a Dios todo se vino abajo. Realmente, al ver esto, pensé que me iba a llenar de felicidad, pero solo siento un vacío medio raro. A mí me pasa lo mismo. No vine hasta aquí para celebrar nada. Solo quería verlo con mis propios ojos. Ese hombre dijo que mi hijo crecería lejos de mí, que estaría mejor sin mí. Y hoy yo lo tengo en mis brazos. Tú no hiciste nada, no moviste ni un solo dedo. Solo cumpliste con la verdad y la justicia hizo el resto. Yo no hice nada, Ismael. Lo único que hice fue encomendarme a Dios y a la Virgen y dejar a ellos atrás, en mi pasado. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Piensas volverlo a ver o ya nunca más? Hay algo que tengo que hacer, pero no por mí, sino por él. Así que viniste a verme así, derrotado. Supongo que es tu momento. Disfrútalo. Te lo ganaste. No lo disfruto, don Osman. Si vine aquí es porque necesito cerrar todo lo que ha pasado. Entren, entren. Aquí se van a quedar hasta que dicten su sentencia. Claro. Vino la empleada al circo a vernos enjaulados. ¿Acaso les vas a ir a contar a todos en tu negocio? No, Joyce. Para nada. Y aunque no me crean, no siento ni la mitad de la felicidad que ustedes puedan creer al verlos aquí. ¿Es él? ¿Ya nació? Sí. Le puse Mateo. Nació sano y tiene a su lado gente que lo quiere. Este es el mismo niño que usted, don Osman, dijo que estaría mejor sin mí. Pasé meses esperando este momento. Esperando mirarles a la cara y echarles todo el rencor que siento. Pero ahora no puedo. No me sale. No puedo cargar con este odio. De todo corazón los perdono. A los tres. Yo no merezco tu perdón. Negué a mi hijo por miedo. Algún día Mateo sabrá toda la verdad. Sabrá quién es su padre. Pero no te preocupes, Alexis. No lo voy a envenenar en tu contra. Yo no necesito que me des tu perdón. Nunca le he pedido nada a nadie. No lo perdono porque usted me lo pida, don Osman. Sino por mí. Porque necesito seguir adelante por mí y por mi hijo. Mi corazón aún está aprendiendo a confiar. Yo lo sé. Sé que aún estás volviendo a confiar. Y tampoco te pido una respuesta ahora. Pero quiero que sepas que te voy a esperar. Iremos poco a poco. Mi corazón está sanando. Pero tengo que decirte que tú también ocupas un espacio en mí. Pero antes de hablar de lo de nosotros, tengo que ir a hacer algo. ¿A darle gracias a la Virgen por Mateo?
Sí. Tengo que ir a visitar a la Virgencita del Cisne. Se lo prometí. Aquí estoy, Virgen del Cisne, he venido con el alma en la mano, con lo prometido. No vengo a pedir, vengo a agradecer. Tú me escuchaste cuando no podía ver. Caminé llorando con fe en tu voz y hoy regreso firme. Aquí me tienes, Virgencita, cumpliendo mi palabra, cumpliendo mi promesa. Pero hoy es un día especial. Quiero agradecerte por el nacimiento de mi hijo. Gracias por traerlo sano y salvo a este mundo. Gracias por no soltarme. Mi hijo se llama Mateo. Madre mía, perdóname. Perdóname por mis dudas. Perdóname por aquella noche. Haber lanzado tu rosario. Lo hice porque estaba llena de dolor, llena de desesperación. Pero aún a pesar de todo, nunca te fuiste. Pero te prometo que por el resto de mi vida, siempre, siempre vas a estar a mi lado. Y nunca más voy a dudar de ti, Virgencita. Gracias. Gracias por no abandonar a esta madre desesperada. Tal vez no soy digno de este favor, pero cumplí lo dicho con todo mi amor. Traigo mi promesa como ofrenda fiel, mi corazón y este laurel. He venido, madre, como te juré, con lágrimas vivas y fe en mi piel. Virgen del Cisne, tú me escuchaste, aquí estoy, rendido ante ti. El rosario del cisne es más que un símbolo de fe. Es la prueba de que la Virgencita del Cisne nunca abandona a los que confían en ella.